Hola, ¿qué tal? Ya hemos visto que muchas de las herramientas que se suelen utilizar en bioinformática utilizan como datos de entrada archivos de lecturas en crudo o digamos recién salidas del secuenciador, como por ejemplo archivos en formato FASTA o FASTQ. Lamentablemente, no todos tenemos en casa un secuenciador para poder acceder a dichas lecturas y seguramente algunos de vosotros queréis saber cómo se pueden conseguir para poder practicar con los distintos programas que estamos viendo. En este vídeo vamos a ver cómo podemos descargar estos archivos utilizando la página del ENA. Desde aquí podemos descargar todos los archivos utilizados por esta base de datos. En esta imagen podemos ver cómo el ENA agrupa los datos en distintos tipos. Estos datos pueden hacer referencia a las muestras utilizadas en el experimento, al propio experimento de secuenciación, del cual obtenemos lecturas, a análisis derivados del experimento de secuenciación o incluso a estudios que suelen englobar todos los datos anteriores. Nosotros, en este vídeo, vamos a ver cómo acceder a los datos de experimentos de secuenciación para obtener las lecturas en crudo. Para ello, vamos a volver a la página del ENA y vamos a pinchar en el apartado Search. Una vez aquí, podemos ver que nos aparecen distintas opciones para buscar nuestros archivos de datos. Nosotros en este ejemplo utilizaremos las dos primeras, la búsqueda por texto libre y la búsqueda avanzada. Por lo tanto, vamos a empezar pinchando aquí. De aquí nos aparece un recuadro para insertar nuestro texto o las palabras, los términos sobre los que queramos realizar nuestra búsqueda. Para ello podemos insertar simplemente un término o insertar dos o más de estos términos utilizando operadores booleanos como AND o OR. Imaginad, por ejemplo, que queremos obtener datos en crudo, en formato FASTQ, para poder realizar un estudio DNA-seq como el que hemos visto ya en este curso. Por ejemplo, queremos obtener lecturas de estudios en los que se realice un diagnóstico genético y que tengan, por ejemplo, una estrategia de resecuenciación dirigida. Por lo tanto, lo que podemos hacer es insertar los términos targeted and resequencing. De esta forma, lo que estamos haciendo es pedirle a la base de datos que nos muestre todas las entradas en las que aparezcan estos dos términos. Recordar siempre que los operadores booleanos los tenemos que indicar en letra mayúscula y una vez hecho esto vamos a pinchar en Search. Y aquí nos aparecen ya los resultados organizados según el tipo de dato en el que se han encontrado estos dos términos. Nosotros, por ejemplo, vamos a entrar en este apartado de aquí, en estudios, y aquí nos aparecen distintos números de identificación con una breve descripción de cada uno de estos estudios. Y aquí tenemos, pues, en muchos de estas descripciones ya podemos ver los dos términos que hemos insertado en nuestra búsqueda. Si no aparecen los términos en la descripción, esos términos aparecerán en otro aspecto relativo al estudio. Para descargar nuestros archivos podemos ir directamente aquí a las lecturas o podemos ir, si queremos, al apartado de estudios para tener más información sobre el estudio realizado y después descargar las lecturas. Vamos a ir primero aquí vemos los estudios que nos aparecen, podemos ir pasando las páginas y, por ejemplo, vamos a entrar en alguno de ellos. Aquí tenemos la ficha del estudio, nos salen automáticamente las lecturas que se han utilizado para la realización del estudio. Si no nos saliesen automáticamente, simplemente tendríamos que desplegar este apartado de aquí, donde pone Read Files, lo desplegamos y aquí nos aparecen todas las lecturas. De cada una de las lecturas que nos aparecen aquí, pues tenemos información como el estudio a la que pertenecen, la muestra donde se han obtenido, el experimento, la carrera
en la que se han secuenciado, el nombre científico e incluso el tamaño de cada una de las lecturas. Estas columnas que nos aparecen aquí con la información las podemos modificar a nuestro gusto pinchando aquí y podemos seleccionar el tipo de información que nosotros queramos. Yo tengo seleccionadas estas, vosotros podéis seleccionar las que queráis. Después lo que tenemos que hacer es descargar las lecturas que queramos. Son lecturas per end, como podéis ver hay dos lecturas en cada una de las carreras. Entonces podemos seleccionar dos de estas lecturas y descargarlas. Como podéis ver, los archivos de lecturas están en un formato FASTQ GZ. Esto significa que es un archivo FASTQ comprimido. Las bases de datos para almacenar toda esta información en estos archivos pues comprimen los archivos de las lecturas para que ocupen menos espacio. Bueno, y una vez hemos seleccionado las lecturas, pues solo tenemos que pinchar en Download para descargar las lecturas que hemos seleccionado. Pinchamos y como podéis ver automáticamente se nos empiezan a descargar los archivos. Y si vamos a nuestra carpeta de descargas, pues aquí lo tenemos. Ahora vamos a descomprimirlo. Abrimos, vemos que están los archivos en un formato FASTQ comprimido. Por lo tanto, también tenemos que descomprimir estos dos archivos. Los descomprimimos también. Y aquí ya tendríamos nuestras lecturas en formato FASTQ. Vamos a abrirlas con un procesador de texto, por ejemplo este de aquí. Y aquí tenemos ya las lecturas en el formato recién salido del secuenciador, el FASTQ. Y una vez visto cómo podemos descargar nuestras lecturas utilizando los términos que queramos introducir, vamos a ver cómo las podemos descargar utilizando esta sección de aquí de búsqueda avanzada. Una vez aquí, lo primero que se nos pide, el primer paso, es el tipo de dato que queremos buscar. Por lo tanto, pinchamos aquí y aquí tenemos todos los datos, los tipos de datos que aparecen en el ENA y nosotros queremos buscar lecturas en crudo, por lo tanto, pinchamos aquí. Una vez seleccionado el tipo de dato, pinchamos en Next y se nos pasa al siguiente apartado donde podemos filtrar esas lecturas en función de diversos criterios. Por ejemplo, podemos indicar la taxonomía, o sea, la especie de la cual hemos extraído las lecturas. Pinchamos aquí y aquí seleccionamos el tipo de taxonomía que queremos seleccionar. Vamos a la taxonomía propia del NCBI y aquí pinchamos el término Homo sapiens, por ejemplo. Aquí nos aparecen ya distintas especies que podemos escoger, ¿vale? Pinchamos aquí y automáticamente en el apartado de consulta nos aparece ya el filtro que hemos seleccionado. Si no nos apareciera, pinchamos aquí para actualizarlo y nos aparecería automáticamente. Como podéis ver, podemos utilizar muchos más filtros, como por ejemplo la localización geográfica donde se ha recogido la muestra, información sobre el individuo del cual se ha extraído, etc. Nosotros vamos a este apartado de aquí, donde pone Sequencing Information, y aquí vamos a seleccionar Library Strategy. Pinchamos aquí y aquí vamos a seleccionar el apartado de RNA-seq. ¿Vale? Imagina que queremos obtener muestras sobre un estudio de RNA-seq para estudiar la expresión génica de un gen concreto. Como podéis ver, ya se nos ha añadido directamente este nuevo filtro a nuestra consulta, ¿vale? Y ahora, por ejemplo, podemos también filtrar en este apartado de aquí y aquí podemos elegir el tamaño de las lecturas que queremos obtener. Por ejemplo, pinchamos en este apartado, Read Count, y aquí podemos indicar que nuestras lecturas
sean nuestro archivo, mejor dicho, contenga menos de, pues, por ejemplo, esta cantidad de 10.000 lecturas, ¿vale? Eso lo hacemos si queremos trabajar con archivos que no sean muy grandes. Para ir practicando, pues podemos seleccionar este filtro. Ya se nos ha añadido este filtro también a la consulta, ¿vale? Y simplemente vamos a pinchar en Search para que se nos muestren los resultados. Y aquí tendríamos ya los resultados de nuestra búsqueda. Podemos pinchar en cualquiera de ellos y aquí estaríamos ya en la ficha de las lecturas que hemos seleccionado. Aquí estarían, ¿vale? Podríamos obtener más información sobre el estudio al que pertenecen dichas lecturas pinchando aquí. Y aquí estaríamos en la ficha del proyecto, aquí tendríamos una descripción y aquí tendríamos todas las lecturas que forman parte de este proyecto. Para descargarlas, igual que hemos hecho anteriormente, simplemente pues seleccionamos las que queramos y las descargamos. Y bueno, como podéis ver, este método de búsqueda avanzada es más específico, nos permite filtrar mejor los resultados que queremos conseguir, pero podemos utilizar cualquiera. Si acaso el de insertar los términos es más rápido, si no queremos obtener resultados muy específicos, pero como ya os digo, cualquiera de los dos métodos son válidos para lo que queremos. Bueno, y hasta aquí la primera parte de este tema. Espero que os haya parecido interesante. Un saludo y seguimos con el curso.